Luis, te damos el pase, si te parece. Dale, voy a compartir. Primero que lo tengo acá enfrente, le voy a saludar a Ezequiel. ¿Cómo anda? Otro patagónico. Otro pelado Estamos, más, che. Lleno de otro, pelados. sí, sí, somos del Buen día, equipo. Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, comparto Todo pantalla y ya perfecto. arranca. Y Ahí arrancamos. Ezequiel es el coordinador territorial de cambio rural para Patagonia, ¿no? Bueno, esperen que me voy. Ahí estamos, hacer lo protocolar. Tenemos acá, les presento acá, esta es la estación experimental del INTA de Anguil. Un lote de vacas acá en la zona nuestra. Y antes de arrancar les comento, después lo voy a volver a citar, quieren guardar, si lo quieren anótenlo, la voy a volver a poner esta transparencia al final. A los asistentes anotan el correo electrónico, ten los dos, el personal y el institucional. Tenemos algunos problemas de conectividad en este momento en todo INTA, por eso puse el privado. Y si quieren tener la versión en PDF del manual, me lo piden y yo se los mando. ¿Tá? Anótenlo, si no, después yo al final dejo un rato la transparencia para que tomen notas del, del correo electrónico. Bueno, primero, gracias Marcelo por toda la presentación. Y un poco lo que queremos charlar con él, que Marcelo me pedía un poco cómo encarar esto, es charlar sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con hacer un manejo sistémico, porque en definitiva entendemos de que hay mucho esfuerzo, o sea, la ganadería está generando todo un proceso y hay muchas perspectivas, pese a todas las crisis, e incluso las crisis climáticas, pero hay perspectivas. Estamos hablando de que por genética se han logrado rodeos muy especializados en producción de carne, y eso obliga a ser cada vez más eficientes en todo lo que es el manejo. Y el tema del parto no es una cuestión menor, que a veces diluye el manejo, diluye todo el esfuerzo previo que es, por ejemplo, la inversión en genética forrajera y en genética animal. Por eso, la idea de esto es hablar de zootecnia, un poco para romper el hielo. Entonces ustedes me preguntarán seguramente por qué me tomo el atrevimiento, me tomo esta licencia poética de hablar de zootecnia con S. Es decir, que todo muy lindo, 30 años en el INTA y escribe con faltas de ortografía. Porque entiendo que las pautas, las prácticas ganaderas y las pautas de bienestar animal no son solo un deber ético, sino que a su vez también contribuyen a mejorar la productividad y el valor agregado de ese producto final que estamos mirando. Entonces, permítanme esa licencia poética de hablar de zootecnia con S de pesos, para entrar en lo que vamos a hablar ahora, entonces, de ir avanzando en lo que es una ganadería de precisión. Y ganadería de precisión va en todo lo que tiene que ver con tecnología de insumos, como también con la tecnología de procesos. Pesos. Bien, y ahora sí vamos a entrar en tema. ¿Y qué es lo que estamos buscando todos? Como si en el viejo Far West, digamos, a este lo buscamos vivo, no vivo muerto. Ahí todo productor que está inmerso en la cría tiene un buscado que es un ternero nacido vivo, porque es parte, no, la parte esencial, es la clave del negocio del sistema de la cría. Y el negocio de la en teoría, el negocio de la cría es que cada vaca tenga un ternero por año. A eso queremos tender, y obviamente un poco de la charla es lo que hace al manejo del parto y del recién nacido, lograr lo más cercano posible a lo que acabo de enunciar recién en forma teórica. Y lo otro que también queremos charlar, esto lo compartimos también mucho con un amigo que es un correntino, de Curuzú, el amigo Luis Rivero. Siempre le decía, el único ternero que gana kilos es el que nace vivo. Y a su vez, siempre decimos, nadie puede comerse un bife de un ternero que nació muerto. Entonces vamos a hablar de justamente lo que tenemos ahora. Y otra cosa que también aprendí, que hay alguien en la sala conocido que siempre habla de esto, es el amigo Fernando, dice que lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Y creo que comparto la idea con él, que es justamente lo más difícil de un sistema cuando queremos ponerlas a veces en práctica. Y hablar de parto y de atención del parto no es una cuestión nueva. Esto ya viene de hace larga data. Encontré esto buscando algo para hacer una introducción y me encontré con este gráfico de la época de los egipcios, donde supuestamente hay un veterinario atendiendo un parto. O sea que
el problema de la tensión de los partos y las pérdidas de los partos no es nueva. Bueno, dicho todo esto, lo que sí les quiero transmitir a todos, esto es una charla para veterinarios, para encargados, para personal, cuando vamos a manejar un parto, cuando vamos a manejar el rodeo de cría en parto, ya sean las vacas, ya sean las vaquillonas, muchachos, hay que tener paciencia y tomarse el debido tiempo. Paciencia y tiempo. Lo que no quiere decir que cuando digo que hay que tener paciencia y tiempo hay que quedarse dormidos. Hay que saber interpretar. Y acá quiero detenerme puntualmente en algo básico. Muchas de las cosas de las que yo voy a hablar a todos ustedes no las vemos. Ocurren adentro de la vaca, adentro de la vaquillona. Tenemos que estar preparados para cerrar los ojos e imaginarnos qué es lo que está sucediendo dentro de la vaca para que nosotros podamos actuar con eficiencia y podemos resolver un caso de un parto difícil o un parto demorado con éxito y tratar de salvar a la vaca y al ternero. Bien, para eso quiero hacer un recordatorio, saber, todos conocen en el campo, todos han visto una osamenta, cómo es el aparato, cómo es la anatomía del aparato reproductor de una vaca. Y acá me detengo. A ver un segundito, acá. Acá adelante, donde yo ven el cursor, para atrás, está la cabeza, y acá tenemos la cola. Esto es el canal por donde va a pasar el ternero cuando pare. Y fíjense que si yo tironeo, acá tenemos los huesos de la cola, que este hueso, esta parte anatómica es la que me está reduciendo a mí, cuando estoy trabajando en el parto, que el ternero pase por este agujero. Si bien el agujero es lo suficientemente grande, cuando yo tiro, me encuentro con esta situación que no la veo y que me va a dificultar el paso del ternero a través del canal duro. Vamos a hablar del duro porque es hueso. Y el hueso no es de goma, no se estira. Y ahora vamos a hablar del canal blando. El ternero está acá adentro. Los que hacen inseminación habrán visto esto 1000 veces. Acá tenemos el útero, obviamente no está grávido, tenemos el cérvix, el cuello uterino, la vagina y la vulva. Entonces, acá tenemos un feto que está próximo al parto, está dentro del útero, los que hacen tacto lo conocen, meten la mano y ya le palpan la cabeza, las manos y la boca, y el ternero tiene que pasar por acá, por las partes blandas del canal del parto, y a su vez esas partes blandas contenidas dentro del canal duro del parto, cosa que no es fácil. Bien, ¿cómo interpretamos nosotros que una vaca está pronto a parir? Los que salen de recorrida se van a dar cuenta que hay una hinchazón, hay una inflamación, una edema de la vulva. Incluso se va a notar que hay un líquido filante como un moco transparente que aparece a través de la vulva. Ahí lo vemos. A su vez, la vaca se aparta del rodeo, se aparta de las compañeras, tiene el lomo arqueado, lo han visto seguramente, y se nota como que está media renga. ¿Por qué está renga? O parece que está renga, porque acá este hueso, que si bien no se separa por la acción de las hormonas, se ablanda de alguna manera, para llamarlo de algún punto, y se flexibiliza, o sea que el pubis o el canal duro del parto se relaja un poquito, y eso es lo que hace de que la vaca aparente como que está renga. Bien, una vez que tenemos definido que sabemos que dentro del rodeo hay una o varias vacas que están por parir, seguramente vamos a encontrar, si hacemos IATF, o sea, vamos a tener a veces una explosión de partos en muy corto tiempo, tenemos que tener en cuenta que hay 3 cosas que son fundamentales dentro de lo que es el grupo o el equipo de trabajo que está a cargo de la atención del parto. Es el periodo de dilatación, el periodo de expulsión y el periodo de secundinación. La secundinación es la liberación de las membranas fetales o de la PAR, como decimos en el campo. Bien. ¿Cuáles son los puntos, perdón. ¿Cuáles son los puntos débiles o cuáles son lo que comienza a ser el parto? La dilatación del cuello del útero. El ternero lo que tiene que hacer es, junto con las membranas fetales, lo que tiene que hacer es abrir el cuello del útero, que estuvo durante 9 meses cerrado herméticamente, no podía entrar ni salir absolutamente nada. Y el ternero tiene que dilatar esa estructura
para poder producirse el alumbramiento. A ver, esperen un segundito que acá me pasó algo. Eps. Ahí. Sigo. Bien. ¿Cuánto dura ese periodo de dilatación? Lo importante en esto es entender, cuando yo les decía del tiempo, cuánto el ser atentos, estar atentos al tiempo y no dormirnos. El periodo de dilatación dura de 6 a 12 horas. ¿Por qué? Porque es el trabajo de la madre, junto con su ternero, para ablandar, para poder darle espacio y dilatar todos los órganos que van a permitir el parto. Permítanme que les muestre esto para que entendamos, hoy les decía, entendamos lo que pasa adentro de la vaca. Esto es el periodo de dilatación. Toda esta lluvia de puntitos blancos es la acción de las hormonas que van a estar desencadenando el parto. Y fíjense ustedes acá, ¿ven? Esto no lo vemos nosotros, pero en ese momento, cuando se está produciendo la dilatación, la musculatura del útero es la que está comprimiendo al feto para empujar al feto y a las membranas fetales hacia afuera para que dilate la estructura, que en este caso el cuello del útero y las demás estructuras blandas, para producir el alumbramiento. Y esto es básico. Acá tenemos una vaca que está en pleno trabajo de dilatación. Ahí aparece parte de las membranas fetales. Acá tenemos otra foto con un periodo de dilatación. Acá ya tenemos un periodo de dilatación avanzado. ¿Cuándo termina el periodo de dilatación? Cuando se rompen las membranas. Las membranas no deben ser tocadas, hay que esperar a que la vaca o la vaquillona, cuando termina el periodo de dilatación, por eso siempre digo, voy a repetirlo de acá hasta que termine la charla. Muchachos, ser paciente, recorro, miro que está en trabajo de parto y dilatación, sigo recorriendo y vuelvo a ver qué pasa, obvio. Entonces espero. Y ahí tengo que después, vamos a ir viendo, tomar algunas determinaciones frente a situaciones que ustedes tienen que saber si el parto va a ser normal o va a ser un parto demorado. Pero por lo tanto, vayamos a lo normal. Si yo rompo las membranas fetales en el proceso de dilatación, interrumpo la dilatación. El cérvix, el cuello del útero y el resto de las estructuras no se van a dilatar. Y a su vez pierdo todo el líquido amniótico, todos los líquidos contenidos en las membranas los pierdo, porque los líquidos son fundamentales porque son el lubricante del parto. Entonces, siempre digo, paciente, tranquilo, paciencia, tiempo, pero no dormirse. Bien. Como les decía recién, la dilatación termina cuando se rompe la membrana. Ahora vamos a hablar del periodo de expulsión. Dijimos recién que era hasta 12 horas la dilatación. Acuérdense, de 3 a 6 a 12 horas la dilatación. Vamos a hablar ahora del parto en sí, o sea, el periodo de expulsión. Está más o menos estadísticamente entre 30 minutos y 3 horas. La expulsión o el parto propiamente dicho, hay 3 puntos fundamentales. El más importante de todos son lo que ya vimos en el video anterior, que es la contracción de los músculos del útero y la contracción de los músculos abdominales, la prensa de la panza de la vaca. Las dos contracciones son sincrónicas, se producen al mismo tiempo y después voy a hacer voy a hacer puntualmente para tener en cuenta y respetar justamente ambas contracciones, la que vemos que es el pujo a través de la prensa abdominal y la que no vemos que es el músculo del útero. Y a su vez tenemos que también tener en cuenta lo que es la basculación coxal, que es la basculación de la cadera, que ahora vamos a mirar qué es eso. ¿Qué es la basculación de la cadera? El bovino, los rumiantes, paren por lo general, no, siempre echados, porque necesitan que la cadera rote. ¿Por qué? Fíjense, a ver si lo ven. ¿Se acuerdan que yo les mostré, vista desde adelante para atrás, el hueso de la cadera y que se veía que interrumpía el canal del parto? El hueso del coxal, el hueso sacro, perdón, y los huesos de la cola. Bien, hasta acá llega la cola y por acá tiene que pasar el ternero. Y fíjense que por más ancho
que sea el agujero del parto, ahí tienen un freno, que es los huesos de la cola. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Este hueso, así como ustedes ven con estas líneas y estos ángulos, es la cadera de un animal que está de pie. ¿Qué pasa? Y tenemos, si sacamos y lo miramos, tenemos lo vemos así desde adelante hacia atrás, este es el agujero que nos presenta este animal de pie para el canal, para presentar el ternero para el próximo parto. ¿Qué pasa cuando el animal se echa, está echado? Lleva las patas hacia la cabeza y hace que la cadera rote y cambia el ángulo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, la importancia de esto. Se agranda, no se agranda, sino que la presentación de ese agujero, para decirlo fácil, aparenta ser más grande y a su vez, ¿qué es lo que me permite? Que el ternero pueda pasar por el canal, no chocar con estos huesos, sino que ir hacia abajo. Esto no es nada médico, les aclaro, pero el ternero nace con el único objetivo que cuando nació es besarle los garrones a la vaca, a la madre. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. Bien, lo voy a pasar de vuelta, vale la pena. Fíjense ustedes que esta vaquillona está pariendo, está en cámara rápida para no perder tanto tiempo de posición, y fíjense el movimiento que hace con las patas hacia adelante, está pujando con el útero y con la prensa abdominal, y el ternero va hacia abajo a besarle los garrones a la madre. Y esta es justamente la línea de tracción natural con el pujo del útero, de la masa muscular del útero y la masa abdominal, a donde lleva el ternero para facilitarle el paso entre este hueso y el resto de las estructuras óseas del canal duro. Bien, la última parte no me voy a detener porque es una cuestión médica. Después, bueno, si hay algún problema de retención de placentas, obviamente lo manejan con el veterinario, pero son las eliminación de la placenta, que normalmente dura entre 4 y 5 horas. La complicación de esto, bueno, retención de placenta, tiempos, consecuencias, simplemente para que vean graficado acá el amigo, un colega nuestro que estaba en Entre Ríos antes, ahora está en el Delta, en el INTA Delta, el amigo Diego Ravalli, atendiendo una vaca con retención. El que está en el campo seguramente más de una vez lo ha visto. Bueno, vamos a hablar de parto normal. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora del parto? Que lo que nosotros no vemos, siempre les digo, yo voy a hablar de un montón de cosas que ocurren durante el parto que nosotros no las vemos, pero sí las tenemos que tener en cuenta, cerrar los ojos e imaginar. ¿Qué es la vulva? Es la vagina y fundamentalmente la dilatación del cuello del útero o del cérvix. Y a su vez, ¿cuáles son los puntos más lábiles o a tener en cuenta del ternero? La cabeza, las paletas, la cintura escapular o las paletitas, y la cadera del ternero, que es la que tiene que pasar a través de esa estructura ósea. Nosotros no lo vemos, pero fíjense ustedes que el ternero está encajonado con una estructura dura de hueso, el canal del parto duro, que no se dilata. O sea que por ahí tiene que pasar. Bien, la vaca, como les comentaba al principio, está en actitud de parto, arqueado el lomo, renga, ya se rompió la bolsa, hay líquido filante. Por lo tanto, entonces ahí, en esta situación, vamos a tener que ir pensando y revisando qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer, si va a ayudar, si se va a hacer una ayuda al parto o se la deja tranquila para que la vaca pueda alumbrar por sus propios medios. Acá tenemos entonces una foto intermitente, es un ternero que está en el canal del parto, ya está el parto puesto en marcha, ya salieron las manos, ya salió la cintura escapular, o sea que ya salió las paletas. Fíjense que ya la vaca tiene los miembros, porque cuando puja la cadera rota y las patas van hacia adelante, hacia la cabeza, permitiendo de que la dirección del ternero vaya hacia abajo. Por eso siempre repito, el ternero va a besarle los garrones a la madre y ahí sigue la vaca haciendo su esfuerzo y el ternero prácticamente ya nació y ya quedó en posición para levantarse, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno,
Hasta acá todo fácil, nadie se durmió, todo salió bien. Ahora el tema es que Perdón, salimos de Luis. recorrido. Sí, decime. No, no, simplemente para dinamizar un poco, no sé si hay alguna pregunta que se quiera hacer, me Dale. interrumpen, simplemente recordar eso que o levantan la mano o abren el micrófono y preguntan para que sea participativo. Bien. Dale, Ujú. gracias. Bien. Entonces, a los recorredores, hasta ahora todo bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una situación, yo digo difícil o no? Lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es un parto difícil? Es una condición en la cual la primera parte, que es la dilatación, acuérdense que dura hasta 12 horas, o la segunda parte, que es el parto propiamente dicha, que dura hasta 3 horas, está marcadamente prolongado y es difícil o imposible de que el parto se realice sin ayuda. Y acá son ustedes, siempre digo, el equipo de trabajo, el que está atrás del rodeo en parición, y si son vaquillonas, con más énfasis y más atención todavía, es cuándo vamos a poder atender y no perder el tiempo para atender esa vaca. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque justamente cuando tenemos esta situación y nos descuidamos, van a aumentar la cantidad de terneros muertos y para la gente que está trabajando en reproducción, se nos alarga el intervalo entre partos. Pero vayamos no a lo tan profesional, sino vamos a hablar vamos a los bifes del parto. Bien, dijimos que tenemos un parto difícil, demorado, eso lo vamos a tener que decidir. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Primero, ¿cómo está la vaca? ¿Cómo está el canal del parto? Muchas veces cuando vamos a atender un parto, vemos a la vaca, pero nos olvidamos del canal. Hay que meter la mano, hay que averiguar qué pasa en el canal del parto. ¿Cómo están las membranas? O sea, cómo están todas las membranas que recubrían al ternero. ¿Están íntegras? ¿Se rompió la bolsa? ¿Cómo están los líquidos? Y fundamentalmente, cómo está el ternero, que también nos va a permitir tomar decisiones a la hora de ayudar a un parto demorado o difícil. ¿Cómo está la vaca? Bien, es una foto como tantas otras que ustedes seguramente han visto. La vaca nos está viendo, la vaca está en actitud de parto, el ternero está casi saliendo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o atendemos? Y yo les diría que espere un poco, a ver qué pasa, y vamos avanzando. ¿Cómo está el canal del parto? Bueno, acá está la señora, obviamente, acuerden, guantes. La señora que va a hacer va a revisar a ver cómo está el canal del parto, si está el ternero dentro del canal del parto, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver ahí. ¿Cómo están las membranas? Las membranas están íntegras, se van a romper, acá se están por romper, o sea que el parto todavía no se inició. Y lo importante de esto es saber las características del líquido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos pueden permitir a veces es el olor que tiene las características, el olor de las membranas, porque por ahí es un parto, el ternero está dentro, no lo vemos, por eso hay que revisar el canal del parto, hace tiempo que está y sentimos lo podrido. O sea, eso ya, obviamente que ahí no hay que demorarse, porque ya el tema viene de larga data. ¿Está? Entonces siempre digo, hay que pensar y cerrar los ojos a ver qué miércoles está pasando adentro. Antes de tocar, antes de hacer nada, de voltear la vaca, revisar, hacer el diagnóstico de qué es lo que tenemos adentro. No agarrar, atar y tirar. Bien. Acá tenemos entonces el inicio de un parto. Acá les pregunto, ¿qué hacemos? Y yo les diría que en mi opinión, bueno, soy el dueño de la foto, este ternero es bastante grande como para poder llegar a hacer un diagnóstico y decir que este alumbramiento va a ser normal. Bueno, y ahí nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Actuamos? Bueno, evidentemente, ante una situación de esta, tenemos que pensar ya en ponernos en marcha a hacer una ayuda. ¿Cómo sabemos que el ternero, o sea, yo les dije hasta ahora era cómo está la vaca, cómo está el canal del parto, qué es lo que pasa ahí adentro, y ahora tenemos que tomar la decisión, cómo está el ternero. ¿El ternero está vivo o está muerto? ¿Cómo sabemos que el ternero está vivo? Si el ternero viene de cabeza, técnicamente de presentación anterior, vamos por lo que hablamos en el campo, ¿cómo sabemos si el ternero está vivo cuando el ternero está de cabeza? Bien, le metemos el dedo en la boca. Si tiene reflejo de succión, nos va a chupar el dedo, está vivo. Le golpeamos despacito con la yema del dedo en el ojo, va a parpadear. Es como si nosotros nos pegáramos en el ojo y vamos a parpadear. ¿Sí?
Si llegamos y el ternero está medio afuera y podemos meter la mano adentro del canal del parto por el lado izquierdo y ponemos la mano contra la costillita, vamos a sentir los latidos del corazón. Y si no, agarramos el espacio interdigital, o sea que las pezuñitas las abrimos un poquito, agarramos con la uña, le pellizcamos la pielcita del espacio interdigital, es como si nosotros nos apretáramos un poco el dedo, sentimos un poco el dolor y instintivamente el ternero va a retirar la manito o la patita, depende de cómo esté presentado, por sentir el dolor como defensa. Si el ternero viene de culo, vamos a hablar con propiedad del campo, si viene de atrás, lo mismo, el espacio interdigital de las patitas, le metemos el dedo en el ano, si está vivo la masa muscular se va a contraer, nos va a apretar el dedo, y si podemos llegar a meter la mano dentro del canal del parto y tocamos el ombligo, vamos a poder sentir las pulsaciones de la sangre a través del ombligo. Eso quiere decir de que el ternero está vivo y que está siendo nutrido y está respirando a través de la madre. Una de las cosas que me voy a adelantar es, bueno, acá estamos abriendo las pezuñas para hacerle el reflejo digital. Acá tenemos, está muerto el ternero, acá es cómo apretamos el cordón umbilical para darnos cuenta si hay pulsaciones, está pasando sangre desde la madre hacia el ternero. Lo que les quiero decir es lo siguiente, me adelanto. El ternero, mientras esté conectado vivo, esté conectado con la madre, no nació, no respira por la nariz, respira por el cordón umbilical. El ternero está vivo, con la trompita hacia afuera, no se va a ahogar. ¿Por qué? Porque está respirando. La madre le hace respirar porque le manda sangre con oxígeno y le manda alimento a través del cordón umbilical. Después me voy a detener un poco en eso. Pero siempre le quiero acordarse. El ternero está afuera, con la nariz afuera, no respira por ahí. Dice, no respira. No va a respirar por la nariz, pero no deja de respirar a través del cordón umbilical. Bien, vamos a hablar ahora que lo que tenemos que imaginarnos antes de actuar, cuando decíamos qué es lo que está pasando qué es lo que pasa dentro de la vaca, qué es lo que pasa dentro del canal del parto, qué es lo que pasa dentro del útero. No lo vemos, pero sí tenemos que hacer un correcto diagnóstico para poder interpretar la situación y poder actuar con solvencia como profesionales. Y acá, claro, porque hay varios colegas y hay un montón de gente de campo. Todos somos profesionales. Yo soy profesional porque tengo un título que me habilita para ser veterinario, pero el encargado del rodeo de cría y su equipo de trabajo son profesionales también y saben más que yo seguro, porque son los que conocen el rodeo, conocen a las vacas, ven las actitudes, saben. Entonces, hago esto y me permito este momentito para charlarlo. Todo el equipo de trabajo en el trabajo de atención de un rodeo son todos profesionales, cada uno con lo suyo, pero cada uno con su experiencia y con su conocimiento. Entonces, vamos a hablar de cómo está el ternero adentro. Tienen que imaginárselo de cómo está. La presentación. ¿Qué es la presentación? Es cómo viene el ternero. Yo les dije, el ternero, esta es la presentación anterior. Cierro los ojos, veo las manos y acá me quiero detener un segundito. Fíjense, este ternero viene de cabeza. Yo no lo veo, pero veo las manitos. Tengo que meter la mano y tocarle la cabeza. No se dejen confiados, no se confíen en que como yo veo las manitos y veo que las pezuñas están hacia abajo, ya supongo que el ternero viene de cabeza. Hay que meter la mano y decir, viene de cabeza. Le tengo que tocar la cabeza. Ya van a ver por qué. El ternero viene de culata o de culo. Viene de atrás, posterior. Fíjense cómo están las pezuñas, hacia arriba. Voy para atrás. Viene de cabeza, las pezuñas hacia abajo. Viene de culata, las pezuñas hacia arriba. Pero ojo, metan la mano, identifiquen si realmente el ternero viene de culata. Posición. La posición en este caso es la posición dorsal. ¿Qué quiere decir? Que viene de cabeza y a su vez la columna del ternero está paralela a la columna de la madre. Y fíjense, como viene de cabeza y en esta posición, las pezuñitas hacia abajo. Ahora es lo que yo les decía. Este ternero viene de posición ventral, o sea que está dado vuelta.
Y fíjense que las pezuñitas están hacia abajo. Metan la mano e identifiquen. Yo recién les dije, si viene de culata, esa es la presentación. Me vuelvo para atrás. ¿Lo ven? Viene de culata, pezuñas para arriba. Pero acá tenemos que viene de culata, pero panza arriba. Y yo digo, no, este viene de cabeza. Diagnostiquen, metan la mano y sepan qué es lo que hay. Lo fundamental para tener un parto no es lo que ven, sino es lo que no ven. Entonces hay que meter y hacer un diagnóstico. Y es el personal que está manejando el rodeo, la mano derecha del veterinario, el que ve las cosas que van pasando y se puede anticipar, y si es necesario llama por teléfono y que venga el veterinario a darnos una mano. Pero son ustedes los que le hacen el diagnóstico. Y es más, el veterinario antes de llegar ya sabe lo que está pasando, ya sabe lo que tiene que hacer, porque son ustedes los que le hicieron el previo diagnóstico para que él pueda actuar con solvencia y el equipo salga exitoso en la atención de un parto con un ternero vivo. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que darle vuelta al ternero. A mí me ha tocado en mi actividad privada eso. Les puedo asegurar que no es fácil, casi imposible a veces. ¿Por qué? Porque como la vaca no lo puede parir y la vaca ya está pujando hace rato, ¿se acuerdan que yo dije que el parto es hasta 3 horas? Ya hace más de 3 horas que está pujando, más 12 horas de dilatación. El ternero está encajado acá en el canal del parto y es difícil de traccionarlo. Es más, haciendo la cesárea para desencajarlo del canal del parto es difícil. Por lo tanto, entonces, y vuelvo a repetir, guarda con no confiarse con la posición de las pezuñas. ¿Por qué? Acuérdense, porque si yo tracciono y tironeo, ¿se acuerdan que yo dije que la tracción es primero hacia atrás y después hacia abajo? Acá tengo la columna vertebral que yo no lo puedo doblar al ternero. Ahí lo tienen. A un ternero. No se puede doblar, hay que darlo vuelta. Y si no, cesárea. Bien, la actitud. ¿Qué es la actitud? Esto es un ternero normal que viene de cabeza, con dorsal, no habría ningún problema. Este es un ternero que viene de culata, sin ningún problema. Pero acá sí ya tenemos que lo que sea la posición. Hay que diagnosticar, veo una sola pezuñita, veo la cabeza y tengo que meter la mano para definir qué está pasando. Acá es un ternero que viene con una manito flexionada. Acá tenemos un ternero que viene con la cabeza flexionada. Solamente algunos gráficos de la cantidad de situaciones que ustedes pueden llegar a encontrar atendiendo un parto. Acá tenemos un ternero que viene flexionada la cabeza y flexionada las manos. Y la vaca viene pujando, pujando, pujando hace rato y no hay parto. Hay que meter la mano e identificar qué está pasando. Reculata con las patas flexionadas, de la misma manera, la vaca está hace rato pujando. Entonces fíjense ustedes están recorriendo, ya ven un animal que tiene, ya no hay líquidos, las membranas se rompieron, la par se rompió, no hay más líquido, está todo seco y la vaca sigue pujando, la van a encontrar cansada, la vaca está cansada de hacer fuerza, no puede parir. Hay que inmovilizar al animal, hacer el diagnóstico y ante esta situación, muchachos, no intenten nada, el veterinario vendrá y sabrá lo que tiene que hacer. Este es el peor de todo. Porque esta situación es que el ternero se flexionó, tenemos 4 miembros afuera encajados en la vulva y el ternero está recontra, se los voy a decir totalmente, recontra encajado en el canal del parto, entre la cadera, está como un corcho, y porque la vaca hace rato que está pujando y lo está metiendo ahí dentro a presión porque se lo quiere sacar de encima y no puede. Por lo tanto, entonces, cuando se hace la cesárea, incluso hasta es difícil de desencajarlo ahí, salvo que no se haya visto a tiempo. Pero en campos de cría grandes, donde hay montes, grandes extensiones, a veces esta situación pasa. Tenerla en cuenta. Diagnóstico. El equipo de trabajo, el agente que está atrás, lo voy a decir, el agente que está atrás del culo de la vaca, sabe, entiende, ve, conoce la vaca y puede actuar con inteligencia y con responsabilidad. Diagnóstico. Bien. Otra de las alternativas también que existen. Otra alternativa difícil, pero hay que diagnosticarla. Bien. Lo que sí les recomiendo, primero, a todo el equipo, a todos los equipos, obviamente charlenlo con el veterinario que los asesora, pero todo el equipo debería tener un balde, un bidón de agua, las cadenas, guantes, lentes, etcétera, para poder, cepillo, para poder estar atendiendo. Es el equipo que atiende los partos. Tener todos los elementos necesarios. Y la ayuda medicamentosa. Les voy a mostrar acá, primero les voy a comentar en esto. La ayuda medicamentosa tiene
si tiene la finalidad de demorar el parto. Si nosotros vemos que las manitos o las patitas están encajados en el cuello del útero, que no salen por la vulva, y utilizamos ayuda medicamentosa para demorarlo, cuando está en esa posición, vamos a demorar el parto entre 8 y 6 horas. Cuando el ternero está más afuera, ya el periodo de demora del parto va a ser menor, entre 4 y 2 horas. Bien, ¿qué es lo que les recomiendo? Este producto ya casi no existe, los colegas, si hay alguno presente, me sabrá decir. Yo hace rato que no ando en la parte pero es el tradicional. Y el que sí está en el mercado ahora es que es lo utilizan para los caballos de carrera, es un dilatador bronquial, pero es clenbuterol, es el mismo. Y acá les digo la dosis. Son 10 centímetros cúbicos, vía intramuscular, si no se animan a darlo en la vena, y va a tardar un poquito más en hacer efecto, y si no, en forma lenta en la vena, en la yugular, y entre 10 y 20 minutos ya empiezan ustedes a tener el parto demorado. Con todo lo que les mostré al principio, con esto, ustedes saben que tienen un periodo de entre 8 y 2 horas para que la vaca descanse, se relaje, llegue el veterinario. Todos los campos de cría sabemos que no están a la vuelta de la esquina del veterinario hasta que llega, entonces podemos ayudar a que el profesional llegue a tiempo y que podamos tener un parto exitoso, una cesárea exitosa. Bueno, y acá es un término al cual quiero referirme y voy a también insistir, soy muy hincha pelota, discúlpenme, pero quiero insistirlo. Cuando atendemos un parto, la palabra del equipo de trabajo es tracción forzada. Acá no se tironea, no se hace fuerza, se tracciona. Por eso hablé de que la gente que está trabajando en mi equipo y en el equipo de ustedes son profesionales. Los profesionales traccionan, no tironean, traccionan. Vuelvo otra vez. Puntos críticos de la madre. La vulva, la vagina, el cuello del útero, la cabeza, la cintura escapular, las paletitas y la cadera. Eso es lo que esto acá que tengo acá tiene que pasar por esto que es chiquitito. Y esto es grande, pesa en un ternero de cría común de la raza cítica, 28, 32 kilos, permítanme, más o menos. Bueno, tiene que pasar por ahí. Bueno, me adelanto, ¿cuándo voy a tirar? Ya cometí el error, los cagué a pedo a ustedes y ya cometí el error. ¿Cuándo tracciono? Cuando la vaca se fuerza. Cuando la vaca deja de hacer fuerza, aflojo. Espero hasta que la vaca comience otra vez a pujar. Lo que nosotros vemos de afuera es que la vaca hace fuerza con la masa muscular de la panza, del abdomen, y a su vez junto con la masa muscular del útero que vimos en el video al principio. ¿Sí? Cuando la vaca se relaja, espero, no sigo tirando, espero. Ya les voy a contar por qué, espero. ¿Con qué tengo que tirar? No, ¿con qué tengo que traccionar? ¿Con qué tengo que traccionar? ¿Y a qué costo? Si yo tiro, ¿a qué costo? Con esto, tiro. Con esto, tironeo. Con esto, si lo tenemos a mano, tironeo. Con esto, hay colegas acá, tengo mis dudas, lo podemos debatir después. Con esto podemos traccionar, pero no es el momento de dar virtudes, sino de esto. Acá también tenemos un buen elemento que también la manera de sacar un ternero. Después vamos a ver algunas fotos con este tipo de carretilla. Bien, acá estamos tironeando. ¿Con qué? ¿Con la manea? Entonces acá pregunto, ¿con qué tirar y con qué traccionar? Con las cadenas obstétricas. Cada equipo de trabajo debería tener sus cadenas obstétricas para atender el parto. Son mango de plástico y esta cadena que está retorcida, que me permite colocar la cadena alrededor de la mano o de la pata en forma correcta fíjense que acá tiene un ojal o una argolla que me permite pasar la cadena arriba del nudo, no acá, arriba del nudo, pasarla y donde lo voy a tirar, pasarla por el espacio de entre las pezuñas. Porque si yo la pongo arriba del nudo, pero por acá adelante, corro riesgos sin tracción de lastimar
los flexores o los extensores, o sea, la musculatura que me permite, los tendones, perdón, que me permiten la movilidad del ternero, para no lesionar si el ternero está vivo. Bien, acá tenemos entonces una manera, fíjense, acá estamos atendiendo un parto en forma incorrecta. El ternero hace rato que está demorado en el canal del parto. ¿Y por qué me doy cuenta que hace rato que está demorado en el parto? Porque tenemos una gran edema, se hinchó la lengua, está azul, el ternero está probablemente muerto ya, y estoy tironeando. Si estuviera vivo, yo estoy poniendo mal las cadenas, fíjense que las dije que hay que ponerlas por acá abajo, y las pongo debajo del nudo. Si está vivo y hago la tracción, puedo incluso, si se zafa, arrancarle las pezuñas. Entonces acuérdense, la cadena arriba del nudo por debajo de la pezuña y traccionar, no de esta manera. También puedo meter la cadena en la boca. Si el ternero está vivo, ¿vieron ustedes que yo les mostré un ternero con la cabeza flexionada que está adentro? Uno mete la mano por el canal del parto con la cadena en la mano y va y le puede poner la cadena alrededor de la boca y despacito. Siempre la idea es que estén dos personas como mínimo ayudando en el parto. La que está en contacto con la cabeza del ternero en el interior, y el segundo que está afuera va tironear, traccionando, y es el que va dirigiendo el parto, porque es el que va tomando las decisiones. Entonces acomoda la cabeza, y una vez que se acomodó la cabeza, saca la cadena y ya coloca la cadena en los miembros de anteriores y empieza a hacer el proceso de tracción. ¿Sí? Bien. Lo más probable es que nos encontremos un montón de veces con el canal seco, o sea que las bolsas se rompieron, entonces está muy seco, y lo que es importante, tener un gel lubricante. Esto hay en el comercio. No se asusten, no vayan a comprar absolutamente nada. El veterinario está lejos, me quedé sin esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo a mano para recurrir y poder trabajar? El magistral, el detergente de casa. Tenés un sachet grande de detergente. Le pongo detergente a mis manos, a los brazos y a todo el ternero. Lo lubrico con detergente. Dicen en el campo, ¿no? Resbaloso como chorizo fuerte de losa. Permito que el ternero se lubrique. ¿Por qué? Fíjense, ahí tienen ustedes un caso de un ternero demorado hace mucho tiempo, el ternero muy probablemente esté muerto y está totalmente seco. Entonces, acá el pelo del ternero va a actuar como una lija. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a producir un prolapso, porque el ternero está en contacto con la vagina, fíjense acá está el pliegue, y acá es lo que vemos nosotros de un ternero que, obviamente, cuando los trajimos, tiramos la vagina hacia atrás. No es prolapso de útero, eso es otra cosa. Esto es un prolapso de vagina. Entonces, métanle detergente sin asco para poder lubricar bien. Y si ven, vuelvo a repetir, y si ven que así no sale, no sigan traccionando. Paren y llamen al veterinario. ¿Cuánta fuerza hay que hacer en la tracción? Obviamente que esto es lo que no hay que hacer. Fíjense toda la aparatología que se han desplegado para sacar un ternero. Perdimos un ternero y una vaquillona. Una vaquillona de una IATF con carga genética importante. Mucha plata. Acabamos de tirar a la basura. Acá es una vaca de tambo, de alta producción. La vaca no se va a recuperar, termina quedando así. Entonces estamos en pérdida. Acuérdense que dije, zootecnia con S de plata. Vayamos entonces a la fuerza que hay que hacer en la tracción. Tracción manual. La tracción manual es la fuerza que pueden hacer dos personas, no más que eso. Si dos personas traccionando no lo pueden sacar, olvídense. Dos personas traccionan con una fuerza de aproximadamente 150 kilos. La tracción que ejercen tres personas llegan a ser 200 kilos. Para que nos demos una idea, agarre cualquiera de ustedes, en el campo seguramente que hay, un tambor de 200 litros, lleno de lo que sea, no importa. Pesa 200 kilos más o menos. Lo querés levantar, no lo podés. Eso es el... Y si yo tironeo, no tracciono, con un caballo, con un tractor, con la camioneta, son 5.000. Así estamos hablando de la fuerza de 1.000 tambores. Entonces, muchachos, si ustedes se ponen a trabajar y con la fuerza de dos personas el ternero no se mueve y hay que cambiar de táctica para poder atender exitosamente un ternero y tratar de salvar la vaca. ¿Cómo traccionamos?
Obviamente que así no, la vaca está parada. De esta manera tampoco hay que traccionar. Ahora les explico por qué. Porque el canal del parto, acuérdense que la vaca bascula la cadera y el ternero obviamente sigue esa dirección hacia abajo a besarle los garrones a la madre. Por lo tanto, entonces, esto no. ¿Cómo debe estar la vaca? La vaca tiene que estar echada. Ahora vamos a ver. Antes que nada, guantes. Deben sobrar los guantes, no no, tiene que haber, son baratos. Se pueden comprar los de tacto y estos vienen en cajas de 100 guantes, no necesariamente que estén estériles, hay que tener guantes a disposición. Primero, cuidar la salud de lo que fuera. Y lo otro, tener siempre un desinfectante en el equipo de trabajo, un balde con un bidón de agua y un desinfectante. ¿No tengo desinfectante? No hay problema. Esto nadie puede decir que no lo tiene. Es un balde de agua con un chorrito de lavandina y es el mejor desinfectante casero que tengo a disposición. ¿Tá? Entonces, trabajemos con profesionalidad. No tengo el desinfectante povidona yodo que compro en la veterinaria, no me queda lejos, ahí tengo un desinfectante para nosotros. Y a su vez también para el material. Por eso cuando ustedes dejan de usar las cadenas obstétricas, las lavan con un poco de detergente, las limpian y las ponen en el balde con un poco con agua con lavandina, las secan y ya las tienen listas para seguir trabajando. Siempre el instrumental que se utiliza tiene que ser limpiado correctamente y desinfectado en lo posible. Bien, y acá me quiero detener. Cuando estamos atendiendo un parto, obviamente la vaca echada, y acá el colega lo que está haciendo es tomar la posta, es el que encargado de dirigir el parto. Y acá están los ayudantes, la fuerza que pueden hacer 2 personas. Y él lo que les va a decir es que no los 2 al mismo tiempo. Él va a ver cómo viene el ternero en el canal del parto y le va diciendo, tire el de la izquierda, tire el de la derecha. Y viceversa, que ahora vamos a ver por qué. Bien, esta es una forma incorrecta de atender un parto, por una cosa que es fundamental. Acá, el amigo, los guantes te los debo. Guantes. Y segundo, la vaca, o la vaquillona en este caso, no puede bascular la cadera porque la tengo estaqueada. La vaquillona tiene que poder bascular la cadera, mover las patas hacia adelante. ¿Cómo podemos hacer? La ato y la maneo con las patas con las manos. Entonces la vaca queda con la cadera. Yo le obligo a tener Luis, la cadera. Sí, no, simplemente una anécdota que a sí, veces que decime. estamos a veces que estamos en la manga o lo que sea y estamos rodeados de a lo mejor de personal con experiencia. Yo recuerdo, yo no soy veterinario, soy ingeniero zootecnista, pero me acuerdo que recién recibido empecé a trabajar ahí en un campo y había un veterinario haciendo tacto y entonces el dueño del campo que a mí me había contratado me dice, che, ¿por qué no probás y practicás hacer tacto? Ah, para practicar, porque seguramente también quería que lo haga yo. Y el veterinario en ese momento, no te voy a decir quién es, pero vos lo conoces, hacía tacto sin guante. Y entonces me agarró y me dice, bueno, metele, pero no tiene guante. Le hice el tacto como a 900 vacas sin guante, todo lleno de bosta, el brazo lleno de bosta. Pero nada, estas cosas que tratemos de cuidarnos, ¿no? Cuando estamos en el campo, a veces que por presión y demás hacemos cosas que o nos obligan a hacer cosas. Yo en ese momento tenía 26 años, gracias a Dios no me pasó nada, pero 26 años en la mirada de todo el personal y del dueño y qué sé yo, bueno. eh, tra- También el mensaje ¿no? Tratemos de cuidarnos cuando estamos en el campo porque hay veces que, digamos, el cuerpo no tiene repuesto, ¿no? Y por ahí, por no pasar vergüenza o hacer cualquier cosa, terminamos metiendo la mano donde no debemos, ¿no? Y nos puede traer un problema grave. Entonces, esto que vos decís de los guantes, yo creo que es central, digamos, más que todo para el personal de campo que siempre está ahí con lluvia, con calor, con frío, ¿no? Tratar de cuidar a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Un poco era eso. Yo siempre digo, el equipo es profesional. Me voy para atrás un cochito para que lo veamos acá. No hace falta llevar una caja, pero llevamos 10 guantes en la maleta del recado, en el cuatri, en la moto, en la guantera de la camioneta, en la caja de cirugía, de lo que tengamos.
Esto es lo mismo, hay que tenerlos. O sea, no es que uno no los puede llevar. Y yo, obviamente que la gran mayoría de los campos hacen sanidad, están libres de brucelosis, de tuberculosis. O sea, ¿qué distingue del resto un equipo profesional del otro? Es la manera de actuar, cómo nos presentamos. Utilizamos guantes, estamos limpios, evitamos contaminar y trabajamos bien. Volviendo a esto entonces, guantes y lo otro, la vaca está estaqueada, la podemos inmovilizar atándole, aunque sea uno, dejándole libre otro, con los miembros anteriores y los miembros posteriores. Acá, de la misma manera, acá está el equipo trabajando y el colega dirigiendo el parto. O sea, le va indicando, él ya tocó, ya identificó qué es lo que está pasando y va dirigiendo el parto. Y esto es lo que yo les comentaba, lo mismo que la otra, que es la T, que tracciona. Que ahora después, ¿por qué les digo que tengo algunos reparos con estos instrumentos que obviamente permiten traccionar y sale el ternero? Es que es bastante complicado cuando traccionan si bien lo pueden mover hacia abajo, acá a esta carretilla, de poder llevar el parto como corresponde, siguiendo la línea de expulsión del ternero hacia abajo. Acá se está tirando en forma muy paralela a la cadera. Acuérdense que yo les dije, está la cadera acá, y acá atrás, esto acá, es la cola, y la cola está para abajo, y esos huesos hacen de que me sea muy difícil traccionar en línea recta. Yo tengo que mandar, ya el ternero salió la cabeza y las paletas, y a partir de ahí tengo que traccionar hacia los garrones de la vaca. Acuérdense siempre, el ternero, una vez que salió la cabeza y las paletas, le va a besar los garrones de la pata. Esa es la línea de fuerza. O sea, arranco traccionando hacia atrás y después movilizo y cambio la posición y tracciono hacia abajo. Bien, es lo que yo les decía acá. Tenemos que hacer tracción alterna. El que va manejando el parto dice, el de la derecha traccione, el de la izquierda traccione, espero, tracciono, espero, tracciono. ¿Por qué? Porque voy encajando la paleta de costado, no en forma perpendicular a la cadera, y de esa manera, bien lubricado, facilito el desplazamiento del ternero a través de esa estructura dura, encajonada, ósea, que obviamente no se dilata, no es de goma. De la misma manera cuando viene de culata, va traccionando, entonces va encajando en forma oblicua la cadera, traccionando de a poquito. Bien, la protección del periné, o sea, esto en términos veterinarios, es la protección de la vulva. Fundamentalmente en vaquillona, tenemos la certeza de que el ternero va a salir, nos tenemos confianza, lo vamos a sacar, pero la vaquillona es muy chiquita, es primeriza, y obviamente la dilatación de la vulva no es lo suficiente y corremos el riesgo de que se raje, se desgarre. Entonces hacemos una pequeña episiotomía. ¿Qué quiere decir? Cortamos, si no tenemos el bisturí con un cuchillo limpio, hacemos un pequeño corte y dilatamos la vulva, y ahí tenemos al ternero correctamente traccionado con las cadenas, ya salió la cabeza, ya salió la paleta, o sea, ya salieron las escápulas y la espalda, y lo traccionamos hacia abajo. Esto después el veterinario le da unos puntos y se soluciona, no hay ningún problema. ¿Está? Bien, esto acá tenemos la episiotomía, o sea, se cortó un poquito la vulva y el ternero va hacia abajo. Primero, tracciono cuando está la cabeza hasta que pasa la paleta, pasan las paletas, tracciono hacia acá. ¿Se ve el puntito? Y una vez que pasó la paleta, cambio la posición y tracciono hacia allá, a besarle los garrones a la madre. Bueno, algunas cuestiones que nos pasan a veces que tenemos que tener en cuenta el equipo profesional. Limpieza. Ustedes me dicen, sí, tengo la vaca y va a parir en el corral. Bueno, lo más limpio posible. Si la podemos atender sobre el pasto, mejor que atenderla en el piso de la manga o en el piso de los corrales. A veces estamos tentados a que podemos atender un parto con la vaca de pie en la manga. Primero, que no deberíamos. Y segundo, que corremos el riesgo de que se nos caiga. Y si se nos cae la vaca, es bastante difícil para sacarla. Entonces, sacar la vaca y atenderla acostada, echada e inmovilizada, como les comenté recién. Apurarnos en la intervención. Yo siempre le digo, no dormirnos, tener paciencia, tomarnos el tiempo, no dormirnos.
tracción asincrónica, o sea, tironear, acá no hago tracción, sino que se tironea en forma, los dos miembros, tanto anteriores como posteriores al mismo tiempo. Que no se respete la línea de conducción, les dije, primero en forma paralela y después hacia abajo. Exceso de fuerza, no se protege el periné y obviamente acá estamos hablando de tironeo. Prohibido el tirón. Las profesionales del parto no tironean. Los profesionales del parto traccionan. Ustedes son profesionales. Bien. Ahora les comento por qué esto. Yo les dije hoy en una parte de la charla que tenemos que respetar a la madre cuando está haciendo el pujo, que es el pujo de la masa abdominal más el pujo con la musculatura del útero. Bien. Yo les dije que el ternero está vivo y recibe sangre con oxígeno a través del cordón umbilical. Cuando la madre puja, comprime al ternero, comprime al cordón umbilical y por lo tanto, en ese momento, se produce un periodo corto de hipoxia. Eso es en términos técnicos, eso vamos a hacerlo fácil. Cuando la vaca comprime al ternero y comprime al cordón umbilical, no pasa sangre. Y yo les dije que el ternero respira por la sangre que le manda la madre. El oxígeno está en la sangre. Si yo comprimo al ternero, comprimo el cordón umbilical, el ternero se queda sin respirar, se ahoga. Por lo tanto, se produce, le baja la frecuencia cardíaca. Tenemos 70 pulsaciones por minuto, le baja a 40. Por eso, la vaca, ¿qué hace? Defiende la vida de su hijo, lo sabe, inconscientemente. Entonces, puja, y afloja. El ternero, ¿qué hace? Gracias, mamá. Y entra sangre, y aumenta las pulsaciones del corazón. Esperamos que descanse, la vaca puja, lo aprieta, relaja. Entonces nosotros tenemos, eso es lo que pasa adentro y nosotros no lo vemos. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes van a traccionar, los profesionales saben que cuando la vaca puja, lo está ahogando el hijo, por eso frena y para. ¿Para qué? Para no matar al hijo. Nadie mata a su hijo, obviamente. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tironeamos en forma indebida y sin respetar el pujo de la madre? Tracción continua. Alargamos el periodo de ahogo. Es como que te meto la cabeza abajo en la pileta y no te dejo respirar. Lo estás ahogando al ternero. Por lo tanto, entonces, la frecuencia cardíaca cada vez es menor y obviamente cada vez hay menos oxígeno en sangre y la recuperación es muy lenta. Recuerden esto, cuando tenemos un proceso donde nos falta oxígeno, en el caso del ternero, el primer órgano que se va a ver afectado por falta de oxígeno es el cerebro y después los riñones. Y vamos a ver después lo que vemos cuando pasó eso. Esto es un ternero recién nacido, ya se paró. ¿Sí? Bien. Otra cosa que es importante. El ternero respira mientras está dentro del canal del parto y está conectado con el cordón umbilical a la madre. El ternero respira por el cordón. Cuando nació, todo el mundo, ahora vamos a ver, ¿qué hace? Hace esto, pues vuelvo, hace esto y hace esto. El ternero no tiene líquido en el pulmón ni en la tráquea, porque no respira. Cuando aparece líquido, cuando el ternero nace, que a veces sucede, es líquido que tiene en el estómago, que obviamente está dentro de una bolsa llena de agua y él traga líquido, pero no está ahogado. El ternero no tiene líquido ni a salvo que se haya demorado mucho, pero que les diría que en el 99% no pasa. Entonces, no hay líquido ni en la tráquea ni en los pulmones. Entonces, no hace falta, primero, ya demasiado estresado está con la tracción y todo el esfuerzo que hicimos, más la pérdida de la madre para sacarlo. Y encima le tiramos un baldazo de agua fría. Secarlo con un poco de pasto seco, con una bolsa, con lo que fuera. Nada más, frotarle un poco la nariz como máximo. No hacer esta zamarreada, porque no lo vamos a revivir. Y mucho menos colgarlo. ¿Por qué? Porque encima de que está casi ahogado, lo cuelgo y todas las tripas, o sea, todos los órganos abdominales, tripa, panza, estómago, va contra el diafragma, lo aprieto y no lo dejo respirar, encima lo ahogo. Está contento el gringo. Dejarlo tranquilo, que se recupere.
Bien, una vez que actuamos que sacamos el ternero, parece mentira, estamos en pleno junio, casi junio, perdón, y acá por lo menos nosotros estamos con moscas todavía, el tema de curar el ombligo. Entonces es tener también en el botiquín, es tener yodo, comprar una botellita de yodo, se abre con los dedos, se abre un poquito el ombligo, se le echa un chorrito de yodo, por dos cosas, la desinfección y que se seque rápido. ¿Alguna vez habrán visto ustedes a un ternero que se muere que tiene abscesos en el hígado y abscesos pus en las coyunturas, producto de la contaminación del ombligo? Entonces, cuando le ponemos yodo, al poquito tiempo, nada más, el ombligo se cierra, se cicatriza y ya tenemos un ternero listo para hacer su vida productiva dentro del establecimiento. ¿Cómo sabemos si el ternero está bien? No les voy a aburrir con esto, pero sí se los voy a contar, con fotos. Este es un ternero que acaba de nacer y está bien. Se echa sobre el pecho, levanta la cabeza y tiene las orejitas vivarachas y está mirando. Parto normal, parto asistido, ternero en perfectas condiciones. Este es el ternero que tenemos que lograr, incluso con tracción forzada. Ternero que recién acaba de nacer, ya se puso de posición external, cabecita levantada, orejas levantadas. Este es un ternero que sufrió como consecuencia del excesivo, ya no extracción, sino de tironeo, y no respetar los tiempos de la madre. Se ahogó el ternero que nació abombado. ¿Qué pasó? Se afectó la oxigenación. ¿Y cuál es el primer órgano que se ve afectado? El cerebro. Este ternero nació, o sea, está vivo, pero nació muerto, no tiene posibilidad de sobrevida. Acá tenemos otro que sufrió excesivamente, ya está vivo, pero en las últimas ya este ternero no tiene posibilidad de seguir viviendo. Acá ya tenemos entonces ternero que ya se paró, y tenemos que tener en cuenta para saber que eso es lo que lo vemos enseguida. El ternero pare, perdón, la vaca pare, se levanta, ¿y qué busca? El reflejo de mamada, busca la teta. Y una vez que busca la teta, es el reflejo de succión, traga. Porque a veces muchos terneros que fueron sometidos y han tenido mucho estrés en el parto, por tracción forzada o por tironeo, que quedan nada más o sea, quedan nada más que con el reflejo de ir a mamar, pero no tragan. ¿Por qué? Porque se vio, o sea, el sistema nervioso se vio afectado, entonces intenta buscar la teta, pero no puede tragar. Es un ternero. Entonces siempre lo más suave, si me cabe la palabra, posible para poder llegar con el ternero que tiene dificultades para nacer a buen término, con viabilidad, que el ternero podamos comer un bife de un ternero que nació vivo. Ahí lo vuelvo a mostrar, ternero que nació vivo y está en condiciones de iniciar su vida productiva. Bien, traumas del primer... Voy a contar algunas cosas. Fíjense, este es el parto de una vaquillona. Espérenme, ahí. Bien, fíjense, parto normal, la puse en velocidad rápida para no perder tanto tiempo. El ternero se paró enseguida. El tema es que es una vaquillona. Cuando estamos atendiendo el rodeo de vaquillonas, tranquilos. ¿Qué pasó? La vaca se asustó. Estaba el camarógrafo ahí sacándole el video para ver el parto de su vaquillona. Se asustó y se paró. Es necesario, ¿para qué tener el ternero colgando innecesariamente y sufriendo estrés? Si pueden hacer perfectamente. Dejarla tranquila, esperar de lejos y mirarla. Tranquila. Fíjense, el ternero se paró enseguida, ya buscaba la teta, ya tenía el reflejo de
de succión y de deglución, todo normal. No nos apuremos de dejar tranquilo al animal. La vaquillona en particular, que es primeriza, ella no sabe lo que le está pasando, para ella es un engorro, nunca tuvo un ternero, entonces para ella no sabe lo que le está pasando. Entonces están estresadas por el parto, no tienen experiencia materna, por lo tanto entonces cualquier cosa que las distraiga o que las asuste, tenemos esto. Entonces, tranquilo muchachos, déjenlo tranquila, que para tranquila y después vemos cómo está, nos acercamos a, si no nos saca corriendo, las negras te sacan carpiendo, pero vayamos entonces a esto. No traumaticemos al recién nacido de gusto. Bien, esto es lo que ustedes van a ver acá, es una fractura, se las voy a mostrar bien acá. Esto es una fractura de una vértebra. Este es el canal medular. ¿Qué hicieron acá? Acá no hubo tracción, acá hubo tironeo. ¿Qué hicieron con esto? Camioneta F100, B8, marcha atrás, atamos el ternero, ponemos primera a fondo y salimos. Por supuesto que salió. Pero le quebramos primero que destrozamos la vaca y le quebramos una vértebra al ternero. Estas son las consecuencias. Y lo que les estoy diciendo, no les estoy contando nada que ustedes no sepan. Yo he visto, por ejemplo, la vaca que le atan las manos al ternero a un poste y después le tiran los perros atrás para que la perreen y la vaca sale carpiendo y queda el ternero colgado del poste. ¿Tá? Eso no es atender un parto. Sin comentarios. Bien. Esto es un ternero que ya nació muerto y estas son las tracciones que se hicieron. Si el ternero a veces está muerto y tracciona, bueno, pero tener cuidado cuando se tracciona. Esto también son algunas fotos de exceso de fuerza. Ustedes lo que ven acá es la lengua que se edematizó. Este ternero ya sufrió, se murió. Cuando la lengua está así edematizada y el ternero nace vivo, no tiene solución, porque esa lengua no vuelve a ser normal, por lo tanto no va a comer, y ese ternero va a morir obviamente por inanición. Cosas que nosotros no vemos cuando tironeamos. Lo que ustedes ven acá son las costillas de un ternero nacido muerto que, por no hacer una cesárea y tironeamos, los huesos de la cadera quebraron todos los huesos, todas las costillas del ternero. Y acá tenemos las consecuencias de las costillas quebradas. Y acá tenemos el pulmón de ese ternero recién nacido, recién extraído, donde tenemos un enfisema pulmonar un pulmón lleno de sangre, producto de la hemorragia interna, y un corazón destrozado justamente por lo que hacemos. Cuando tironeamos con las cadenas o con lo que tenemos, el tironeo lo sacamos vivo, pero con la fractura de los miembros. Acá tenemos un ternero nacido vivo, que esto es un problema de demasiado tiempo en el canal, que la vaca estuvo pujando durante mucho tiempo, se edematiza por compresión del cuello y de toda la estructura de la cabeza y de la paleta, se edematiza la lengua y esa lengua no vuelve otra vez a ser normal y ese ternero termina muerto. Acá lo mismo, un ternero nació vivo, pero con su lengua totalmente edematizada y no tiene posibilidad de sobrevivir. Y este es un ternero que también le pusieron cadenas, soga, lo que fuera, y tironearon, y eso es lo que no vemos, porque las macanas las tapa el cuero, pero abajo del cuero vemos todo lo que se produjo, producto de una atención no profesional a los tirones de un ternero que estaba por nacer. Esto es una foto de libro, nada más simplemente, a veces las cosas que uno encuentra en la práctica diaria, cuando un ternero que se intentó salir se rompió el útero y salió el ternero por adentro de la cavidad abdominal, pero simplemente para mostrarlo. Bueno, entonces, resumiendo, no apurarse, pero no dormirse. Acordarse que tenemos primero que respetar la dilatación hasta 12 horas, tranquilo, y termina la dilatación cuando se rompen las membranas. La expulsión hasta 3 horas. Acordarse que la vaca tiene que estar acostada y a su vez también respetar las contracciones musculares, que son junto con la musculatura del útero y la musculatura de la panza abdominal, y respetar los tiempos de contracción. La vaca puja, traccionamos, descansa, aflojamos. Hacer la tracción asincrónica, o sea, tira una pata de la derecha uno, espera, tira a la izquierda el otro, o la mano, y viceversa. Respetar la línea de conducción. El ternero, una vez que nace de cabeza, pasa la paleta, cambio la tracción y me voy hacia los garrones. ¿Bien? Y obviamente lo más importante de todo esto, cuando yo estoy viendo que después de todo lo que yo comenté, del diagnóstico que ustedes ya se hicieron,
se dan cuenta de que la situación amerita de que llamemos al colega, y esto no va en desmedro del colega, nosotros le estamos ayudando al colega a que sea exitoso. Viene el colega, le ponemos retardamos el parto, llega a hacer la cesárea o lo que tenga que hacer, y podemos lograr entonces tener un parto exitoso. Simplemente para mostrarles esto. ¿Qué pasa en cuanto a estadísticas de mortandad de terneros por parto espontáneo, parto normal? Las muertes no alcanzan al 3%, o sea que pueden llegar a morirse menos de 3 terneros cada 100 vacas. Cuando hablamos de tracción forzada y de tironeo, estamos hablando que se pueden llegar a morir de cada 100 vacas 30 terneros. Es mucha plata. Y con cesárea, 7 terneros cada 100 vacas. Entonces, Luis, sí, señor. sí, no, una aclaración. Cuando yo trabajé, yo trabajé mucho en el norte también, y en el norte se mide la merma, es un indicador que se le presta mucha atención, no por ahí en lugares en la provincia de Buenos Aires o más al sur del país no se le da tanta bolilla, pero hay un estudio, hay un trabajo que es de INTA Mercedes, creo, donde, donde se establecía el porcentaje de merma, de la merma global, a qué correspondía, si estaba más entre la preñez y la aparición o si la aparición y el destete. Y ahí me está aclarando Santiago Rosenbaum que es el trabajo de Beckwin, sí. Y justamente donde, digamos, donde más resaltaba era en el momento del parto, fundamentalmente la tensión de parto, ¿no? O porque se morían, había muertes ahí en perinatales o porque por la tensión, porque a lo mejor el personal en ese momento no estaba o no se llamaba a tiempo el veterinario y demás, pero donde más peso tiene la merma es acá donde estás hablando vos, ¿no? O si Sí, y alguno si a lo eso le conoce el sumamos, trabajo que puede ampliar un poquito, capaz que Santiago vos lo conocés más el trabajo, pero se centraba sobre esas muertes, ¿no? Porque por ahí uno piensa enfermedades y predaciones, pero en general el mayor componente en la merma está ahí rondando el parto. sí, y fundamentalmente todos sabemos que la cría siempre está en campos extensivos, donde hay monte, o donde bueno, el oeste nuestro, pampeano, semiárido, en el monte entrerriano, corriente, son extensiones grandes, entonces hay que estar preparado. Bueno, a ver, voy a decir algo que es obvio, ¿no? Pero el rodeo de vaquillonas tiene que estar lo más cerca posible del lugar donde esté el equipo, cerca del establecimiento, del puesto, del casco, lo que fuera, porque amerita que por lo menos 2 recorridas diarias, a la mañana y a la tarde. La vaca ya podría hacerlo de mañana, pero siempre estar pendiente, el equipo tiene que estar pendiente de Yo creo que en esto la fundamental es la recorrida, y la recorrida hace que uno pueda tomar decisiones tempranas que nos lleven a bajar, como decís vos, los índices de pérdida. Sí, Bien, la verdad sí. que en esos ambientes del norte es donde yo empecé a prestarle más atención. En general en Entre Ríos, yo no sé si vos concordás, yo no teníamos tan presente eso, pero en el norte he tenido campos de 20% de merma. Voy a decir que pasó y bueno, por ahí un puma, fundamentalmente los pumas hacen desastre en la época de apariciones. Pero sí el tema de la tensión de parto, porque primero son extensiones grandes y después, aparte de ser grandes, son complicadas a veces de entrar. Por ahí una vaca te para en el medio del monte, que la encontrás 2 o 3 días más tarde, ¿viste? Es Ese es el asunto justamente por también. eso resaltaba eso, o sea, Mm. porque uno a veces en una charla lo da por sentado, pero la gente dice, sí, pero véngase al campo mío donde tengo yo que meterme en un campo donde no me puedo Claro. ni meter, ni a pie me puedo meter en el monte. Y una vaca que está en esas situaciones, por ahí la encontrás al otro año muerta dentro del monte, o porque ve los chimangos revoloteando. Sí, Sí, no no es sé fácil, que pero hay opiniones acá, hay colegas tuyos que a lo mejor pueden aportar en no ese sé, sentido o no sé si decirnos anda cómo es Fernando por ahí. en Fernando, otros ¿estás por ahí? lugares. Entiendo que Pero acá en la bueno, provincia de Buenos Aires no es tan grave, no sé, Rafael, vos si podés ampliar o alguno que ande más en el campo, pero entiendo que no sé si es tan importante o tiene tanto peso como en el norte del país, ¿no? ¿Alguno que se anime? Bueno,
Seguimos nomás, Luis. Bueno, no, terminando con esto, como les dije al principio, lo dejo un ratito acá para que si alguien de los que está en la sala quiere el manual, con gusto Lo vamos a se lo mandar. mando. Lo Dale, vamos a bueno, y si alguien... mandar a los inscriptos por mail. Y si no, acá lo podés meter el link acá en el chat. Entiendo, como yo mandé la encuesta, podés mandar también este material acá en el chat. justo ahora no lo tengo para meterlo, bueno, si Ah, no, o lo saca o se lo... se lo mandamos nosotros a perfecto. los Y si inscriptos. eventualmente alguien quiere y no se los puedo mandar yo, no habría problema. Este, bueno, gracias por respetar. Hablo en nombre de las vacas. Gracias por respetarnos. Y acá, bueno, muchas gracias. Esto es un amanecer pampeano en el oeste pampeano. Así que estos son los campos de cría nuestros, con estas grandes distensiones. Pero vos Por no eso a te veces... levantás tan temprano. Eso debe ser un atardecer, me parece, ¿eh? Porque No, vos no, muy temprano te... no. Eso no, esto no es chasco mucho, amigo. Ay, Y el tema es que a veces uno comenta estas cosas y parecen tan fáciles, ¿no? Cada campo, cada situación, cada empresa tiene obviamente sus características, pero por lo pronto tratar de ayudar con esto a profesionalizar el trabajo en el campo y fundamentalmente a los que componen el equipo. Yo siempre digo el equipo de profesionales, ¿no? De estar incluso... lo que trato a veces cuando estamos charlando con el establecimientos, ¿no? Decir, bueno, está por arrancar la aparición, juntarse con todo el equipo, y el equipo son todos los que están a cargo del equipo, de las vacas, bueno, che, vamos a hacer esto, y cada uno hace su aporte para poder estar, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos, y fundamentalmente en esto es paciencia, tomarse el tiempo y no quedarse dormidos. Y recuerden que lo que digo siempre, no se tironea, el equipo tracciona con profesionalismo, ¿tá? Así que bueno, quedo dispuesto a las charlas, a las preguntas que hagan falta, obviamente con mucho gusto. bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que excelente, como siempre. No sé si hay alguna pregunta dando vuelta. Sería A ver bueno si, acá en el chat ahí está, a ver. alguno que quiere compartir Ah, alguna cuestión. Em, Ahí estamos, decirle también que estamos armando un equipito que por ahí te vamos a convocar, Luis, un equipo ganadero de cambio rural, donde estamos debatiendo unas cuestiones de cómo hacer para que la extensión tenga alguna llegada un poquito mejor, de manera más efectiva, y hay 2 profesionales por zona, hay 6 zonas delimitadas en todo el país, y estamos viendo de qué manera podemos darle un impulsito más a la extensión. Así que seguramente te vamos a estar convocando, Luis. Y bueno, abrir el micrófono acá el que quiera decir alguna cosa o compartir alguna. Se siguen metiendo gente, yo no sé si se desconectan o qué, y vuelven a entrar. yo ya les aclaro, no arranco de vuelta. Ya fue. Yo quería preguntarle a Luis ¿qué diferencia hay entre el parto de una vaquillona de primera aparición o segunda aparición? Fundamentalmente que la de primera aparición no sabe ni, o sea, la de primera aparición está preñada, tiene algo que le molesta, que no sabe qué es, encima tiene que parirlo, que tampoco sabe lo que es, y obviamente todo eso lo digo muy groseramente, ¿no? Entonces, el cuidado es en esto. La de segunda aparición ya sabe si no tuvo problemas en cuanto a si tuvo un parto normal, obviamente, su segundo parto va a ser mucho menos traumático y mucho más fácil que el primero, eso es seguro. Fíjense ustedes el último video que les mostré, esa es una vaquillona de primera aparición, y encima si son vaquillonas de 15 meses, o sea, son muy chiquititas, no saben qué pasa, entonces en ese caso tenía un parto espectacular, todo bien, por sacarle el video, acercársele al video, se asustó, se paró y andaba con él. Y en este caso se quedó. En otros casos salen corriendo y pierden el ternero a la corrida, ¿no? Entonces, creo que fundamentalmente es en eso, una experiencia.
La vaquillona tiene que adquirir su primera experiencia en el parto y después, obviamente, a partir de ahí, ya su situación como madre cambia. Sí, y sumado a eso, yo creo que también hay que tener en cuenta que, digamos, los planteos de cría, la categoría problema es la vaquillona de segundo servicio. Entonces, si una primeriza tiene sus problemas a la aparición, sumado después a todo lo que es el anestro posparto, si viene complicada de entrada, nos va a costar después mucho más el segundo servicio, ¿no? Y Sí, aparte, bueno, fundamentalmente, te interrumpo, Marcelo, discúlpame. sí, Sí, lo que pasa es que acá yo un poco más me referí específicamente al parto, pero la claro, categoría de no. segundo servicio es, bueno, todo el planteo de nutrición, si estamos hablando de servicios tempranos, todo el planteo nutricional para llegar eficientemente a su segundo servicio exitoso y después su segundo parto. Bueno, a ver, acá ya nos salimos de lo Claro, no, puramente pero mecánico. si encima la atendemos mal en el primer parto, es un Exacto, aditamento más, claro. digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, el animal guarda memoria. Claro. O sea que yo creo que tenemos que ser conscientes en esto, ¿no? Es difícil a veces en establecimientos con grandes extensiones, pero tratar de que son las buenas prácticas. Yo siempre digo, porque está muy de moda y, no, y yo adhiero a esto, el bienestar animal. Buenas prácticas, las buenas prácticas me permiten el bienestar animal. Yo hablar de bienestar animal, si no tengo ya conciencia de que eso tiene que ir previo a tener buenas prácticas, no lo consigo. Entonces, las buenas prácticas me llevan al bienestar animal, la nutrición, todo junto. Acá no hay nada sectorizado, digamos. Perdón, ¿eso incluye también usar toros de bajo peso al nacer? Sí, claro, sí, 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 y fundamentalmente en vaquillonas más jóvenes. Sí. Bueno, hoy ahí está Fernando, que nos puede también. Te estamos esperando, Fernando. Sí, cuando uno va a los DEP y va a comprar un toro, ya viene, ya las cabañas te están ofreciendo toros con bajo peso al nacer. Sí, eso es fundamental. La elección del toro, o sea, a ver, la facilidad de parto tiene que ver con la selección de las terneras y de las futuras vaquillonas y del semen y eventualmente el toro que va a servir esas Claro. vaquillonas, esas vacas. Sí, Y ahí es donde está nuestro rol profesional, digamos. Esas son las herramientas que nosotros conocemos como profesionales y que a veces el productor, yo la verdad que hoy, con toda la tecnología y las herramientas genéticas que hay disponible, estas cosas deberían ser cada vez menores. Lo que pasa que, bueno, también está nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? De asesorar o de orientar en estas cuestiones. Fernando andaba con ganas de hablar hace rato y Sí, Fernando, hola, sí, Osvaldo. hola, buen día. En realidad lo que pasa es que estoy en la oficina y por ahí me tengo que entrar, salir. Acabo de entrar el tesorero, así que no, lo que quería Hay que decir por ahí, atenderlo, al tesorero hay que atenderlo bien. totalmente, con respecto a lo que le preguntaban a Luis por el tema de la facilidad de parto y peso al nacer, no nos olvidemos que el peso al nacer va 50 y 50% al padre y a la madre. Hay que ver también muchas veces qué tamaño tiene la madre para ver si con el bajo peso al nacer del padre nos garantizamos que verdaderamente sea bajo peso al nacer del ternero. Y hoy por hoy, más allá de los CPD, como decía recién Luis, el tema genómico está muy en auge también y eso ofrece una información un poquito bastante más certera que un EPD. Y eso hoy las razas lo están haciendo, por lo menos la Angus, tiene un trabajito muy, 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 muy fino hoy en los toros. Pero siempre uno hace mucho hincapié en eso, que el 50% de la genética de ese ternero lo va a aportar el padre y la madre. Y no porque el padre sea de bajo peso al nacer, no va a garantizar obviamente de que ese ternero va a ser de bajo peso al nacer. No, y Totalmente, aparte totalmente. hay otra cosa que también uno cuando mira los CPD, también, porque yo creo que hay que también saber leerlo, ¿no? Porque hay muchas pruebas que no tienen la repetibilidad adecuada, entonces compramos, o nos basamos en algo que la prueba de progenie no tiene la suficiente precisión, entonces eso puede salir también para cualquier lado. Sí, o sea, creo,
Mi charla fue muy específicamente y acotada a Claro, una cuestión clínica de un parto, pero de lo que yo hablé tiene un antes y un después. Y el claro. antes, lo que decía Fernando, lo que decía Marcelo, lo que decía Rafael. Tenemos que tener, el equipo de trabajo es, bueno, arrancamos, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y eso va a desembocar en un parto exitoso. Quizás siempre tenemos, obviamente que en biología nunca tenemos 2 más 2, 4, pero si uno toma todas esas pautas, la alimentación y todo lo demás, deseable sería de que en el momento del parto no tengamos problemas, o por lo menos bajarlo al mínimo. Bueno, acá hay una en el chat, Pedro Rivolta dice, disculpen que la pregunta no tiene mucho que ver con la temática del día, pero aprovecho que hay gente de varios lugares y que Luis ha estado en Concepción. ¿Hay algún trabajo que me pueda recomendar de manejo de flechillares? ¿Alguno de recría sobre pastizales naturales en el Espiñal, la Ñandubá y Espinillo? Claro, lo que pasa es que Eh, hace ya más de 10 años que me fui de Entre Ríos. Tendrías que, a ver, para este amigo, ¿cómo se llama? Revuelta, el nombre es Pedro. sí. Mirá, te recomendaría, ¿no? La verdad que seguro debe haber, te recomendaría que te acerques a la agencia de extensión del INTA de Concepción o alguna de las agencias, la agencia Villaguay, la agencia de San Salvador, ¿De si vos dónde la sos, acerques, Pedro? ¿De dónde sos? Si nos puedes decir. acá está, Yo, ahí lo tenemos. Hola, Hola, yo fui Pedro. 10 años jefe de agencia en Villaguay, así que te puedo. No sé de dónde sos. yo en realidad acompaño un grupo de productores que están Roque Pérez, Lobos, nada que ver, Ajá. pero trabajo en un campo en Federación, en Entre Ríos, son 2 campos, y en uno es cría sobre flechillares, bueno, y estoy buscándole la vuelta para ver, bueno, de qué manera se puede girar los animales en ese recurso, que es bastante pobre en calidad. Eh, y un campo nuevo que estoy queriendo ver si podemos hacer recría de animales sobre pastizal natural. eh, bueno, es monte de Ñanduá y bueno, hay pastizales, hay leguminosas, hay gramíneas de invierno, verano, están buenas, pero bueno, no tengo experiencia sobre las probables ganancias, qué pasaría en el mes de invierno y demás. Por ahí tenían algo para recomendarme, por eso. Perdón, nada que ver la pregunta. Mira, nosotros trabajamos mucho en esa zona. Yo particularmente trabajé mucho sobre pastizales o costas con Panicum prioniti, que es la paja cortadera. Es muy difícil, son ambientes muy difíciles, son muy sensibles climáticamente. Ante cualquier eh, problema del ambiente le cuesta muchísimo recuperarse. Yo creo que lo central es el manejo de la carga, digamos. O sea, en general esos ambientes están sobrepasados de carga y le pedimos a veces mucho más de lo que nos pueden dar. Yo creo que es un proceso lento, pero prestar mucha atención a la carga y también, bueno, hemos probado nosotros hasta suplantar los recursos, ¿no? Con Luis hemos hecho algunos trabajos sobre implantación de raíz en esos ambientes con paja cortadera. Y todo depende de la capacidad que tengan los ambientes de drenar el agua, ¿no? Porque las especies de las que estás hablando están ahí porque se adaptan a esas condiciones, porque esas No, condiciones les son benéficas. Entonces, hay que mirar, o sea, la paja cortadera, eh, cuando crece el río y es lo único que sobrevive. Entonces, yo creo que va por ese lado, o sea, no hay situaciones mágicas, digamos, en estos ambientes. Es manejar con mucho criterio la carga y ver dónde estamos parados, no pasarnos, porque vos calculás que esas especies el animal no la come, te va a comer las especies que son más palatables. Entonces, si vos tenés una carga excesiva y en definitiva vas a terminar favoreciendo estas especies de bajo valor. Pero bueno, es todo un mundo, ¿no? Y fundamentalmente en las recrías mucho más, porque en las recrías de primer invierno, si vos no tenés un consumo de proteína de 500 gramos por día durante el primer invierno, comprometés fundamentalmente al vientre de cría y pagás
después en el engorde, todas las cagadas que te mandás durante el primer invierno. O sea que ahí te podés ir a Concepción del Uruguay, fundamentalmente, que deben tener trabajos. Y buscaría más por el norte, ¿viste? Colonia Benítez, los lugares donde son más complicados los ambientes, ¿no? Ahí la estación experimental de Colonia Benítez puede llegar a tener. Y bueno, por ese Chaco, lado. Benítez, Chaco, claro. pero por Claro, lo en pronto te Chaco. diría, vos si vas para Corrientes. en Bien. Mercedes, Mercedes. la experimental de Mercedes. De todas maneras, como vas por la 14 para aquel lado, entraste a Concepción del Uruguay, la tenés ahí a menos a 5 kilómetros de la ruta. Sí, sí, Por sí. lo pronto en la biblioteca te van a dar, porque No te digo, sé porque quién lo que te está queda hoy cerca. Antes No, es que yo estaba. ¿Cómo se, era el que estaba antes? Marquesini, pero a ver, ¿sabés cuál es Se el jubilaron problema, todos, Pedro? ¿viste? Yo me fui Marcelo se fue igual que yo, en la misma época, hace 12 años. Y los que nosotros conocemos se jubilaron, mirá, meme, todos los que estaban ahí se jubilaron todos y yo me estoy por jubilar. O sea que si está Pedro, o sea, los que estaban se fueron, así que no te puedo dar hoy a quién ir, porque pues, ya perdimos el contacto, pero sí preguntá y te derivan eso, obviamente, sin lugar a dudas. Y Perfecto. obviamente, Pedro, acá está la línea de cambio rural. A ver, me llamás, nos contactás, vos sos promotor asesor. Sí, 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 sí. Bueno, Este campo igual está por fuera, pero soy promotor asesor, sí. bueno, lo que necesites, nos llamás. Acá yo te voy a dejar mi teléfono, que todavía lo tengo de Entre Ríos. Y bueno, te, te- te acompañamos en lo que necesites, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Este, Ahí voy a copiar el Dale, notito. bueno, bien. bueno, gente, no Hay un sé si hay montón de alguna gente, todo el otra. mundo. Dale. Todavía se quedan Eh, acá, no se quiere ir nadie, che, pero no sí, hay asado, bueno, ¿no? no, les digo, a ver, a través de Cambio Rural, si en algún momento, quizás a veces este tipo de charlas son mucho más, también uno tiene menos capacidad de acceso a mucha gente, pero el ida y vuelta en una charla con el personal, en el campo, y el ida y vuelta también es mucho más enriquecedora de las experiencias de cada uno, ¿no? Así que si desde Cambio Rural por ahí quieren armar algo presencial, bueno, pues, obviamente siempre dispuesto a poder participar de eso desde ya. Pero bueno, los dejo a Buenísimo, buenísimo. criterio. Bueno, estamos, tiempo cumplido. Te agradecemos, Luis, como siempre. Te vamos a estar Bueno, convocando nuevamente. Y bueno, si no hay más cuestiones, terminamos acá, ¿eh? Ahí perfecto. yo Bueno, le mandamos una encuesta de satisfacción. Está bueno que la contesten, si pueden, porque a nosotros nos sirve para seguir avanzando y haciendo las cosas cada vez mejor. Y después le vamos a mandar también el librito de Luis y ahí cuando nos lo pase se lo mandamos. Y bueno, y a disposición, como siempre, para lo que necesiten, ¿eh? Vamos a dejar de grabar de mi esto. parte, bueno, Marcelo, muchas gracias. La convocatoria fue a través de Marcelo, pero bueno, el agradecimiento al programa Cambio Rural, a participar. Les comento, bueno, para los que están en Cambio Rural hoy fuera de, cuando estábamos esperando para iniciar la charla, yo me inicié en la institución en el año 94 como agente de proyecto de Cambio Rural, así que soy de los integrantes que van a cumplir 30 años de proyecto. Así que bueno, un gusto estar justamente charlando con promotores, asesores, pero fundamentalmente veo acá que está Emilio, muy callado, pero con la gente que forma los equipos de trabajo. Yo creo que eso es fundamental, el trabajo, profesionalizar el trabajo. Yo siempre pregunto cuando voy a una charla presencial, digo, ¿cuántos profesionales hay acá en la sala? Y todos me quedan mirando, ¿no? Dice, el patrón, que es abogado. Y yo digo, ¿y vos qué sos? No, yo soy encargado del rodeo. ¿Y no sos profesional? Sí, claro, son profesionales. Todos somos, cada uno con lo que sabe hacer, con su experiencia. Muchas veces, les cuento mis 40 años de veterinario. Cuando me recibí, salí al campo, quería salir corriendo, porque nunca había hecho una cesárea, las había visto en la facultad. Nunca había visto el manejo cotidiano. Y bueno, quienes me enseñaron muchísimo fue justamente el personal de los campos, que tienen mucha experiencia y uno va aprendiendo y va transmitiendo y bueno, va
compartiendo experiencias, ideas y conocimientos. Así que bueno, desde ya muchas gracias, gracias por escucharme y cualquier cosa a las órdenes. Bueno, gente, los liberamos entonces, acá dejamos de grabar y los vamos a tener